Objetivos. Reconocer la importancia de la producción de papa para el mercado nacional y la soberanía alimentaria de la población boliviana. Conocer el origen, la naturaleza y los beneficios de este cultivo, como también las amenazas y limitaciones que ponen en peligro su producción. Comprender la naturaleza y gravedad del tizón, sus causas y amenazas. Dominar las estrategias para combatir el tizón y mitigar sus efectos en la producción de papa. Esbozar acciones que una entidad autónoma, desde sus competencias, puede implementar en este ámbito. Jorge Blajos, gerente de inversiones y finanzas de la Fundación Proimpa, responsable de la identificación de potenciales financiadores, tanto nacionales como internacionales, para proyectos de investigación y difusión de tecnologías en diferentes regiones del país. Encargado de realizar análisis sobre la economía de los cultivos andinos, sus perspectivas, amenazas y potencialidades, identificando necesidades de innovaciones tecnológicas. Docente titular de la materia Economía Agrícola desde 1995 en la Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias, Veterinarias y Forestales Martín Cárdenas, de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia. Asesor de tesis de grado y trabajos dirigidos en el ámbito de la economía agrícola y del mercadeo agrícola. Autor de artículos, coautor de libros y diversas publicaciones de agricultura. Un saludo cordial a todos los participantes de este importante curso. Como todos sabemos, como todos apreciamos, la papa es un cultivo muy presente en nuestra dieta. Todos los días estamos consumiendo papa, ya sea en forma fresca, en forma procesada, en forma ancestral como es el chuño, y por lo tanto el cultivo de la papa es uno de los productos más importantes de la economía agrícola de nuestro país. Ya empezando con la introducción de este tema, quiero mencionar que el curso está basado en la referencia de los aspectos más importantes, más relevantes que afectan por un lado al cultivo de la papa, pero por otro lado que hacen a las oportunidades que este importante cultivo nos brinda para el desarrollo y el bienestar de toda la población. Quiero mencionar que el cultivo de la papa es, sin lugar a dudas, el principal cultivo de la zona andina de nuestro país. En superficie llega a ser el cultivo que ocupa el quinto lugar a nivel nacional. Sin embargo, si nos restringimos o si enfocamos el cultivo ya por regiones, de lejos la papa es el cultivo más importante en la zona andina del país, y me refiero a esto inclusive en los valles interandinos y mesotérmicos. Conocemos la importancia de la papa, y lo que voy a expresar en esta primera parte de la exposición es precisamente algunos aspectos que ratifican, que cuantifican esa importancia en nuestro país. Entonces quiero empezar con la primera gráfica sobre la superficie cultivada de la papa desde el año 1983 hasta el año 2013, que esa es la información que podemos encontrar en los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística. Lo que vemos, lo que apreciamos es que a lo largo de estos años la superficie cultivada con papa ha crecido, pero ha crecido poco. Estamos hablando de una superficie en los últimos años que llega alrededor de 190.000 hectáreas y en una tendencia ligera al crecimiento. Este es un aspecto que debe llamarnos la atención porque efectivamente la población boliviana está creciendo, y si queremos seguir alimentándonos con papa y aumentar el consumo de papa, obviamente tiene que aumentar la producción de papa. Entonces, la superficie alrededor de entre 165.000 y 190.000 hectáreas en los últimos años. ¿Qué sucede con la producción de papa en este mismo periodo? Estamos en los últimos años aproximándonos al 1.000.000 de toneladas producidas de papa en todo el país. Este 1.000.000 de toneladas obviamente se reparte en todas las regiones productivas y son la base fundamental para abastecer al consumo y a la demanda interna. Y un dato muy importante para analizar y para proyectar la problemática de la producción de la papa es qué es lo que sucede con el rendimiento de la papa. Y tenemos también en el mismo periodo, es decir, de 1983 al 2013, el análisis que nos muestra que nuestro rendimiento
no ha podido superar las 6 toneladas por hectárea. Estamos bordeando desde el año 1983 las 5 toneladas y manteniéndonos en un rango entre el 5 toneladas y 5.7, 5.8. Este es un aspecto que definitivamente se debe trabajar con mucha fuerza. Ahora existen varias instituciones, entre ellas el INIAF, que está desarrollando una serie de proyectos para mejorar y revertir esta situación, para mejorar los rendimientos de este importante cultivo. Es definitivamente fundamental el crecimiento del rendimiento, ya que si pretendemos aumentar la oferta de este producto en el mercado, esto debe pasar necesariamente por un incremento de los rendimientos, porque esta es la forma como además los productores van a seguir teniendo ganancias y el consumidor teniendo producto. Entrando un poco a los aspectos que nos limitan la producción de papa y los aspectos que influyen en que la producción sea reducida y particularmente que los rendimientos sean bajos, tenemos principalmente las limitaciones referidas a aspectos biológicos como son las plagas y las enfermedades. Como decía anteriormente, estos aspectos van a ser abordados en detalle en uno de los módulos de este curso y se va a poder apreciar y se va a poder profundizar aquellos agentes causantes de plagas, de daños y enfermedades en las papas que evitan su productividad o que disminuyen su productividad, y cuáles son las medidas que se pueden tomar para disminuir el efecto de estos agentes naturales. Entonces, con estos elementos lo que pretendo es dar un pantallazo, una figura general de la importancia de la papa en todo el país, en todas las regiones, y recalcar que básicamente todos los municipios en nuestro país tienen potencial para producir papa y por lo tanto habrá que buscar en esos municipios cuáles son las vocaciones naturales que se tienen y fomentar el cultivo de este importante producto. Julio Gabriel nació en La Paz, Bolivia, en 1963. En 1990 obtuvo el título de ingeniero agrónomo en la Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuaria, Veterinarias y Forestales Martín Cárdenas, de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia. Entre sus logros se encuentra el título de maestro en Ciencias en Genética en el Colegio de Postgraduados en Montecillo, México. El diploma de Estudios Avanzados en Producción Vegetal en la Universidad Pública de Navarra, en Pamplona, España. Y el doctorado con nota sobresaliente cum laude en Producción Agraria y Aplicaciones Biotecnológicas en la misma universidad. Trabajó en la Fundación Proimpa desde 1989 hasta la fecha, como investigador en mejoramiento genético de papa y otros cultivos. Fue docente de los módulos de resistencia genética de cultivos y evaluación de germoplasma en las maestrías de protección vegetal y medio ambiente y de recursos fitogenéticos de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuaria, Veterinarias y Forestales Martín Cárdenas de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, Bolivia. Coordinó varios proyectos de convenio nacional e internacional. Publicó diversos artículos científicos y técnicos en revistas reconocidas y es parte del comité editor de la Revista de Agricultura y editor principal de la Revista Latinoamericana de la Papa. Un saludo para todos los que están participando en este curso de telecapacitación. El tema que voy a desarrollar se llama el cultivo de la papa en Bolivia. Haremos una breve introducción. Luego hablaremos acerca del manejo del cultivo de la papa y finalmente veremos algunos factores abióticos y bióticos que afectan a la producción de la papa. En Bolivia aproximadamente se siembran 130.000 hectáreas de papa, de las cuales 67% se siembran en la época grande o la época temporal. El 10% se siembra en épocas donde hay riego y 15% en otras épocas donde hay algo de agua. En invierno normalmente se siembra el 3%. ¿Dónde se destina el cultivo de la papa? Nosotros producimos aproximadamente 760.000 toneladas de papa.
De esta cantidad, el 15% es pérdida. A autoconsumo va el 12%. Y semilla de consumo va el 30% aproximadamente. Apenas producimos entre el 1 al 3% de semilla certificada. Y al mercado aproximadamente van 42% de lo que se produce. ¿Cuál es la importancia real de la papa en Bolivia? El valor de producción de la papa es aproximadamente de 276 millones de dólares año. El valor de la producción en productos transformados como el chuño es aproximadamente de 3 millones. Y el valor de la producción industrial aproximadamente es de 18 millones. Quiere decir que el negocio de la papa anual es de 297 millones año de dólares. ¿Dónde se originó realmente la papa? La papa tiene y comparte varios microcentros de biodiversidad y origen. Se cree que la papa principalmente se originó en la parte norte-centro del Perú, con unas culturas antiguas, como la Huari, por ejemplo, pero también se cree que, y los estudios moleculares demuestran, que parte del origen fue el imperio Tiahuanacotta. A partir de todos estos centros se fueron distribuyendo hacia el norte, hacia el este, hacia el oeste y hacia el sur, habiendo diversos centros de biodiversidad. Y realmente somos privilegiados porque compartimos todos esta genética, empezando desde Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y algo de Venezuela. A partir de estos sitios de domesticación que se realizó aproximadamente hace más de 10.000 años antes de Cristo, con la llegada de los españoles se empezó a difundir hacia otras latitudes como el lado europeo, el Asia, etc. La papa se clasifica dentro de lo que son la familia de las solanáceas. El género es Solanum y pertenece a la sección Petota, que se subdivide en series, especies y subespecies. En Bolivia conservamos aproximadamente 8 especies de papa. Aproximadamente tenemos cerca a 2.000 variedades de papa, distribuidos en diferentes niveles de números cromosómicos. Tenemos papas de diferentes formas, colores, sabores, y muchos son de autoconsumo, pocos son de ámbito comercial. Sin embargo, también somos ricos en parientes silvestres o parientes cercanos a la papa. Aproximadamente en Bolivia se tiene reportado como 34 especies silvestres de papa. De estas 34 especies silvestres de papa, 21 son endémicas, quiere decir que solo en Bolivia existen. En otros sitios no existen. Por lo tanto, estas papas son de alto valor genético para poder desarrollar tecnología, nuevas variedades o nuevas formas de manejo, por ejemplo. Entonces, como les decía, existen 34 especies silvestres de papa, de las cuales 21 son endémicas de Bolivia. Es interesante ver que estas especies están distribuidas en diferentes sitios de Bolivia, desde las zonas de puna, zonas de valle y las zonas altiplánicas. Sin embargo, hay algunas variedades de papa o especies de papa que todavía no están clasificadas, como las famosas taiwas. Las taiwas se cree son especies semidomesticadas, es que aún no han tenido un proceso de domesticación como la papa comercial. Nosotros hemos encontrado cerca de 15 taiwas aproximadamente, pero este germoplasma, este material, no ha sido utilizado todavía en programas de mejora genética de la papa, por ejemplo. Entonces, como verán, somos ricos en genética, ricos en biodiversidad y todavía tenemos que explotar muchas cosas con respecto de la papa. La papa
es uno de los alimentos más privilegiados que puede contar el hombre. Su principal composición es en almidón que produce azúcares, agua y vitamina C. Además tiene otros tipos de compuestos como las grasas, fibras crudas, minerales, tiene colorantes, hormonas de crecimiento, tiene fermentos, ácidos orgánicos, etc. Más o menos de la cantidad de carbohidratos que tiene, entre el 60 al 80% componen su materia seca. ¿Cómo se maneja el cultivo? La planta de papa tiene dos partes claves. Uno es la parte aérea y otra la parte subterránea. En la parte aérea se distingue el crecimiento, por ejemplo, ¿no? La fotosíntesis y la producción de fitatos, por ejemplo. En la parte subterránea está básicamente los órganos de almacenamiento, el tubérculo. ¿Qué es el tubérculo? El tubérculo nada más es un tallo modificado. Muchos creen que es una raíz, pero no, es un tallo modificado. ¿Sí? La papa tiene, al igual que todo ser viviente, etapas de crecimiento que describen una curva. Tiene una etapa de crecimiento de preemergencia, que es a nivel de suelo, que es muy lento ese proceso. Tiene una etapa de crecimiento lineal, que es un poco más rápido. Tiene un tipo de crecimiento, de pleno de crecimiento, hasta que llega a una segunda floración y finalmente llega a una etapa de maduración. En este proceso más o menos transcurren entre 4 y 5 meses dependiendo de la variedad. En este sentido les comento que hay dos tipos de papas. Hay unas papas que se llaman tardías y hay otras papas que se llaman precoces. Estos se diferencian por el tipo de maduración que tienen en el ciclo de cultivo. Por ejemplo, las variedades que son precoces logran madurar más o menos entre los 3 y 4 meses. En cambio, las variedades que son tardías logran madurar aproximadamente entre 5 a 6 meses. Lo interesante también de la papa es que tiene dos formas de propagación. Tiene una fase sexual que ocurre a través de las bayas, donde podemos encontrar hasta 300 y 400 semillas por baya, y cada una de ellas representa una planta. Así como también se puede propagar mediante el mismo tubérculo, que es de forma asexual. Lo interesante de la papa es que, como todo ser viviente, también tiene problemas. A la papa le atacan factores abióticos y factores bióticos. Entre los factores abióticos principalmente está la helada, la sequía, la granizada y también los anegamientos. Pueden causar grandes problemas a la papa. Por ejemplo, en Bolivia, haciendo una comparación del 2002 al 2008, por ejemplo, se han registrado eventos adversos de origen natural, como sequías, heladas y granizadas. El 2002 se ha reportado como 728 casos. En el 2003 se han reportado como 16.000 casos de familias damnificadas. Y en el año 2009 más o menos se ha reportado como 101.000 casos de familias damnificadas por estos fenómenos. Las consecuencias del cambio climático no tienen una relación directa, más bien es de forma indirecta. Por ejemplo, en algunas regiones habrá un calentamiento, lo cual indicará altas temperaturas. En otras regiones habrá heladas sorpresivas, pero al final todos estos efectos están produciendo cambios en la época de siembra, están produciendo erosión genética y también están modificando la calidad del suelo. ¿Por qué? Porque los microorganismos están teniendo que adaptarse a los nuevos contextos del cambio climático. Con esto he querido darles una referencia de lo importante que es la papa y sus problemas. Considero que nosotros tenemos uno de los cultivos más lindos en lo que uno puede trabajar y es la base alimentaria de todo nuestro pueblo.
Se cree que más o menos, y según los estudios que se han realizado, nosotros consumimos entre 80 a 100 kilos per cápita de papa. Somos uno de los países que más consume papa. Sí, sí. Por su alto rendimiento en producción, la papa tiene un rol fundamental en el desarrollo de la economía nacional. Su valor nutricional la coloca como alimento principal para las familias bolivianas. Conociendo los factores y las limitaciones que afectan al cultivo de papa, se pueden prevenir o contrarrestar los daños a la producción. Estos factores pueden ser agentes climáticos, plagas y enfermedades. Existen aproximadamente 266 plagas y enfermedades que atacan a la papa, como virus, hongos, bacterias, micoplasmas y viroides. Pero de estas, las más importantes, o la más importante, es el tizón tardío de la papa. Esta enfermedad puede acabar una parcela entera en un par de días. En Bolivia, más o menos están afectados cerca de 40.000 familias de agricultores, es decir, cerca de 20.000 hectáreas están afectadas por esta enfermedad y causa pérdidas de aproximadamente entre 25 y 30 millones de dólares al año. Entre las plagas, las dos más importantes son el gorgojo y la polilla. Estas plagas pueden causar hasta 12 millones de dólares de pérdida por año. ¿Qué dicen los agricultores al respecto de estas enfermedades? Ellos, en un diagnóstico que realizaron en un taller, detectaron que desde el año 1952 hasta este tiempo ha incrementado el problema del gorgojo, la polilla y el tizón. Bien, ahora hablaremos acerca del manejo integrado del tizón de la papa en Bolivia, que como les mencionaba es uno de los problemas más terribles que tiene no solo Bolivia, sino el mundo. En este curso vamos a tratar 4 temas claves. Por una parte vamos a hablar acerca de las pérdidas del tizón, o sea, las pérdidas que causa el tizón, la distribución y tipos de razas que existen en Bolivia, cuáles son las estrategias que se han desarrollado para combatir el tizón y cuáles son los efectos del cambio climático para que esta enfermedad se vuelva más agresiva. El tizón afecta, como les comentaba, a cerca de 40.000 familias de pequeños productores, es decir, 20.000 hectáreas de zonas semilleras, y causa pérdidas entre 25 a 30 millones de dólares por año. Además, su control químico es altamente costoso y causa contaminación ambiental y daños a la salud. En Bolivia solo se ha determinado a un tipo de raza, el A2 le dicen. En cambio, en Perú, Chile, Argentina, principalmente se ha reportado el tipo A1. Eso quiere decir que la raza que tenemos en Bolivia, o el tipo o el biotipo de patógeno que tenemos, solo tiene una forma de reproducción asexual. Pero si se combinara con lo que hay en el Perú o Chile, sería terrible, porque se podría multiplicar sexualmente. Si esto ocurriera, no habría papa que soporte, porque todo podría ser destruido por la creación de nuevas razas. Ese es el gran peligro del tizón. Por lo tanto, se debe trabajar mucho más en su manejo y su control. Las razas en Bolivia son muy complejas, pero necesitamos actualizar la información para ver si estos han cambiado a través de los años. El último estudio que hicimos de este patógeno fue en el año 2000, pero ahora necesitamos actualizar la información. El tizón ataca a diferentes partes de la planta,
Por ejemplo, ataca al follaje o a las hojas, ataca a las ramas y ataca al tubérculo. El tipo de resistencia entre el tubérculo y el follaje no es el mismo. Tienen diferentes genes o caracteres que pueden ayudar a controlar el tizón. El tizón en su ciclo biológico se inicia con una planta enferma o un tubérculo enfermo y necesita más o menos entre 18 y 22 grados centígrados para que empiece a formar estructuras de propagación o semilla. La semilla que forma el tizón se llama esporangio. Este esporangio puede formar otras estructuras como zoosporangios o puede volver a infectar a la planta. Estos esporangios o zoosporangios pueden volver a infectar hojas sanas cuando la temperatura es aproximadamente de 10 a 15 grados centígrados y va creciendo. Su óptima temperatura está entre los 15 y 22 grados centígrados, donde desarrolla estructuras de desarrollo y crecimiento que vuelven a infectar las hojas. Una vez infectadas estas hojas, vuelven a infectar a la planta. Este proceso es tan rápido que en un par de días puede acabar hectáreas enteras de papa. Entonces, ¿cómo se maneja el tizón? Nosotros hemos desarrollado una serie de estrategias que está basado en el combate a través del control químico, desarrollado tanto para variedades susceptibles como resistentes. Hemos desarrollado prácticas culturales, hemos desarrollado el uso de variedades resistentes y también algunos sistemas de predicción para ver de controlar o prevenir el ataque del tizón. Entre las prácticas culturales básicamente recomendamos, por ejemplo, el distanciamiento entre plantas y surcos, que no estén muy ceñidos, para que no cree un microambiente y ese ambiente que es favorable para el tizón puede causar grandes daños, porque inmediatamente puede afectar a la papa. Necesitamos que tenga aporques altos para que el tizón y su semilla no entre al tubérculo. Necesitamos que la gente transite poco en el campo. No tiene que manejarse mucho la gente en el campo. Necesitamos también al momento de la cosecha o previamente a la cosecha hacer un corte del follaje y quemar todo ese follaje o darle al ganado. Después de la cosecha debemos eliminar todos los residuos de campo y todos los tubérculos que han sido descartados o están infectados con la enfermedad. Debemos evitar, por ejemplo, la cosecha en condiciones húmedas, porque eso favorece al patógeno. Y es recomendable hacer una selección de los tubérculos antes de guardar en el almacén. Les voy a compartir un poco acerca de la estrategia del control químico. El control químico ha sido desarrollado en base a la colaboración de muchas empresas. Y hemos desarrollado esta estrategia tanto para variedades susceptibles como resistentes. ¿Por qué es importante las variedades susceptibles? Nosotros tenemos una variedad acá en Bolivia muy consumida, que es la variedad huaycha. Hay otras variedades como la sanimilla, la hemilla negra, hay otras variedades, la malcacho, por ejemplo. Todas estas son susceptibles al tizón, pero le gusta a nuestra población. Y en muchos sitios ya no las siembran por causa del tizón. Entonces nos ha preocupado ver que ya no se cultive este tipo de papas. Por tal razón hemos desarrollado una estrategia. La estrategia es muy sencilla. Primero, que tiene que hacer una aplicación preventiva. Cuando el cultivo está más o menos al 80% de emergencia, se recomienda utilizar un fungicida sistémico. Luego, a los 7 a 14 días, según las condiciones medioambientales, se recomienda la aplicación de un fungicida de contacto. Posteriormente,
a los 7 o 14 días luego, se aplica nuevamente un fungicida sistémico. La idea es que haya una alternancia del producto en al menos 6 oportunidades. Pero el fungicida sistémico no tiene que entrar en más de 3 oportunidades. ¿Por qué? Porque este tipo de fungicidas pueden desarrollar resistencia en el patógeno. Entonces, cada vez el patógeno se convierte más fuerte. Por eso recomendamos que no se aplique en más de 3 oportunidades un fungicida sistémico. En variedades resistentes, el proceso es más sencillo, porque tenemos la resistencia de la variedad. Normalmente se recomienda empezar la aplicación igual al 80% de germinación, a los 10 días después del 80% de germinación, con un fungicida sistémico. Y entre los 7 y 14 días, según las condiciones ambientales, un fungicida de contacto. Y de ahí ya no necesita aplicar más. A veces se recomienda hacer una nueva aplicación con un sistémico por una tercera oportunidad. Pero realmente con 2 aplicaciones ese cultivo va a dar un buen rendimiento. En este caso de las variedades resistentes, no necesitamos que aparezca el síntoma en la planta. Y les vuelvo a recalcar la importancia de la alternancia del fungicida sistémico y de contacto. Esta estrategia, por lo tanto, está basada en la prevención, en los intervalos adecuados de aplicación, en la alternancia y en el uso de una gama de productos. Es decir, todos los productos pueden adaptarse a esta estrategia de manejo del tizón. ¿Qué pasa cuando los agricultores no conocen la estrategia? Normalmente ellos hacen la primera aplicación a la aparición del síntoma. Error craso, error grave. ¿Por qué? Porque el tizón no espera. Como todo ser viviente, tiene que desarrollar, fructificar y volver a infectar. Tiene que comer otra vez, es un ciclo que desarrolla. Entonces, si esperamos a que aparezca, de seguro no vamos a poder controlarlo. Los agricultores utilizan un solo tipo de fungicida, normalmente, porque no conocen o les recomiendan mal muchas veces. Y muchas veces hacen aplicaciones con mezclas. Mezclan fungicidas con insecticidas por la falta de orientación. En cambio, un agricultor que conoce la estrategia hace una primera aplicación preventiva. Hace la alternancia de fungicida de contacto y sistémico. Entiende perfectamente que no debe aplicar el fungicida sistémico en más de 3 oportunidades. Y en muchos sitios los agricultores han innovado porque han empezado a aplicar, por ejemplo, productos orgánicos como los sulfocálcicos para reemplazar el fungicida de contacto, con muy buenos resultados. Cabe recalcar que todas las moléculas utilizadas se adaptan bien a la estrategia de control químico del tizón. Estamos hablando que el metalaxil, clorothalonil y todos los fungicidas conocidos se adaptan bastante bien. En Proimpa hemos desarrollado diversas variedades de papa con resistencia al tizón. Una que es muy conocida es la Runatoralapa, por ejemplo, que fue liberada en el año 1994-95. Otra es la variedad robusta, muy difundida también en la zona de Colomi y Carrasco. La variedad india, una variedad con muy buena resistencia que principalmente está en la zona de Tablasmonte y en la parte de Colomi, muy conocida. La variedad Marcela, una variedad que está distribuida en toda la zona de Tarija. Son variedades que hemos desarrollado para el agricultor. Pero también tenemos otras nuevas generaciones de variedades, ¿no?, que han sido desarrollados en base a procesos participativos, de mejoramiento participativo.
Estas variedades están siendo distribuidas y están siendo difundidas por los mismos productores. Tenemos una variedad que se llama Pucahuaycha, que es muy parecida a la huaycha. Esta variedad, su papá es huaycha y su mamá es una variedad que se llama perla. Esta Pucahuaycha está distribuida actualmente ya en Colomi, en Morochata, está en La Paz, está en Sucre, está en Potosí y está en Tarija. La variedad Alta Chola es otra variedad que hemos obtenido con resistencia al tizón, de muy buenas características. Han bajado su ciclo. La huaycha tú puedes producir hasta en 5 meses, estas puedes producirlas hasta 4 meses. También distribuidas en todas partes de Bolivia. La variedad Pinker y Pafrita, que son variedades resistentes también al tizón, pero con atributos para uso en la agroindustria. El uso de estas variedades tiene varios beneficios. Primeramente, Bolivia ya cuenta actualmente con variedades resistentes. Segundo, reduce los costos de producción por el menor número de aplicaciones. Aproximadamente se reduce entre 50 y 70% menos y disminuye hasta un 30% el costo de aplicación. Las variedades resistentes incrementan más del 30% en rendimiento respecto de una variedad susceptible. Tiene su uso menor contaminación ambiental y a la salud de las personas y los animales. ¿Cuáles son los cambios o los efectos al cambio climático? Los agricultores claramente han detectado que estos problemas, el tizón particularmente, ha crecido. Se cree que para el 2050 gran parte de las zonas paperas estarán infectadas con tizón. De hecho, experiencias que hemos desarrollado nos han permitido encontrar ya el tizón a más de 4.000 metros de altura, como en la zona de Jachatira en La Paz, una zona de alta biodiversidad, muy cercana a la frontera de Perú, donde se cultiva una alta variedad de papa. Estas papas están en peligro, porque si entra el tizón de Perú y se mezcla con el tizón de Bolivia, esa papa no va a soportar, causando erosión genética y posiblemente hambruna en nuestro pueblo. Hay esperanza, porque hay muchas especies silvestres que podemos utilizar en programas de mejora genética. Los agricultores cultivan otro tipo de variedades que son de alto interés, las cuales debemos utilizar en nuestros programas. Pero lo importante de todo esto es que tenemos que tener cuidado en la importación de la papa, particularmente del Perú y Argentina. Porque al ser un producto vivo, también está entrando con sus plagas y sus patógenos. No dudaría yo que en algún momento pase a Bolivia el tipo que no queremos de tizón, si no hacemos un control adecuado en nuestras fronteras de los productos que entran. Muchos creen que es fácil entrar y cultivar. Definitivamente lo es, hasta por contrabando lo pueden hacer, pero no se dan cuenta del peligro que están causando a Bolivia, porque mucha de nuestra biodiversidad podría perderse por nuestra irresponsabilidad. Habrá en el futuro zonas favorables, los cuales se incrementarán hasta un 17% si sigue en este proceso el tizón, porque ahora está subiendo de altura por el calentamiento global. Este incremento definitivamente depende de las condiciones climáticas anuales, ¿no? Como el fenómeno Niño o Niña, y la expansión de la frontera agrícola a zonas de mayor altura, a zonas de microbiodiversidad. Entonces, estos microcentros de biodiversidad están en peligro de extinción. Por lo tanto, debemos tener cuidado.
tienen que haber políticas para controlar el ingreso de material no conocido o dudoso. Hay mayor riesgo de la presencia de tizón en zonas semilleras, porque estas están expuestas y pueden perderse todas las cosechas. Ya han habido ejemplos. Han habido años donde no se ha cosechado nada por efecto de este patógeno. También tiene sus consecuencias en la contaminación ambiental, porque a la desesperación de controlarle, hacemos un uso excesivo de fungicidas, que son altamente tóxicos. Y de hecho, esto repercute en los costos de producción, es decir, incrementan. Como ustedes pudieron ver y escuchar, el tizón es un problema serio al cual debemos darle importancia, al cual permanentemente debemos monitorear y estudiar, y debemos hacerle seguimiento, desarrollar nuevas tecnologías, nuevas formas de manejo, nuevas formas de control. El tizón es un enemigo. No lo vamos a destruir, pero sí podemos disminuir sus efectos, de manera tal que nuestro pueblo tenga papa para consumir. Hace muchos años, mucha gente murió. En Irlanda, es un ejemplo, fue la epifitia más severa que hubo en 1845. 1 millón de personas murieron por inanición o hambruna porque esta enfermedad destruyó todos sus cultivos de papa. Y otro millón de personas migraron a los Estados Unidos y otros sitios de América. Imagínense lo que puede causar una enfermedad como el tizón. Por eso es importante que nosotros sigamos trabajando en este patógeno, en entenderle y en manejarlo. Quiero concluir agradeciéndoles por escucharnos, por estar en este curso de telecapacitación y animarles a que conozcan más acerca de la papa, que es uno de nuestros productos favoritos, del cual Bolivia consume. Y todos nosotros somos partícipes de esta gran herencia de nuestros ancestros. Gracias. Sí. El tizón es una de las enfermedades que afecta gravemente a la producción de papa en Bolivia. Su prevención es importante para evitar daños y pérdidas en las parcelas de las familias productoras y en la economía nacional. Se debe conocer con precisión los factores que incrementan la aparición del tizón y las estrategias para prevenirlo. Actualmente se han desarrollado variedades de papa resistentes al tizón, reduciendo así los costos de producción. El actor público, en el marco de sus competencias, puede apoyar acciones para combatir esta plaga. Morochata tiene 5 regionales y en cada regional hemos establecido una parcela. Y en cada parcela estamos probando una estrategia de control y al mismo tiempo estamos probando 6 fungicidas con diferentes ingredientes activos. ¿Para qué estamos haciendo esto? Porque hace 2 años aproximadamente el tizón tardío en Morochata se los ha llevado toda nuestra producción y en ese sentido de la alcaldía ha surgido una idea conjuntamente con el apoyo de Fundación Proimpa y Mercados Rurales, hacer estas validaciones de esta estrategia de control del tizón tardío. Estamos validando esto porque queremos saber si funciona o no funciona esta estrategia. ¿Y en qué consiste esta estrategia? Primero tienes que aplicar un fungicida sistémico, luego de contacto, sistémico, contacto, sistémico, contacto. Unas 6 aplicaciones más o menos en todo el ciclo de producción de la papa. Y también comentarles de que todos los fungicidas funcionan siempre y cuando aplicas según la estrategia.
La estrategia es esa, ¿no? Un sistémico contacto, sistémico contacto. La primera aplicación tiene que empezar al 80% de la germinación. Cuando el cultivo de papa está germinado al 80%, 10 días esperamos máximo y empezamos con un fungicida sistémico. ¿Por qué sistémico? Porque el sistémico, como ya hemos dicho, ya hemos mencionado hace rato, es como una inyección que entra o penetra la planta y empieza a circular dentro de la planta. Por lo tanto, es más eficiente en el control del óctulo del tizón. Después de eso, el contacto. El contacto es que es como una crema que simplemente funciona donde llega. Si te llega a una hoja, pues se queda ahí, y si la enfermedad está en las otras hojas que no ha llegado, entonces no va a llegar a controlar, ¿no? De contacto. Todos los fungicidas funcionan siempre y cuando apliques, como dice la estrategia, apliques en la dosis correcta, apliques con el equipo recomendado para la aplicación de fungicidas, como ser las boquillas amarillas, ¿no? Porque para los fungicidas está recomendado la boquilla amarilla y no todos los agricultores lamentablemente utilizan esa boquilla en este sector, es más, al contrario, utilizan la boquilla azul, que es recomendado más para aplicar herbicidas. En la dosificación, por ejemplo, para el tizón, hablando, la mayoría de los polvos son 100 gramos por 20 litros de agua, o son 2 kilos por una hectárea. Normalmente en la etiqueta dice 2 kilos por una hectárea, ¿no ve? Entonces, no todos los polvos pesan lo mismo. Ellos habían estado poniendo 8 cucharas por 20 litros, y sin embargo hemos dicho que para 20 litros es 100 gramos, ¿no ve? Y cada cuchara midiendo, pesando en el campo, tiene como 8 gramos. Si están poniendo 8 cucharas, estamos poniendo 64 y no 100 gramos, como dice. O sea, ¿qué estamos haciendo en eso? Que no estamos llegando o que no estamos aplicando la dosis correcta. Por lo tanto, por eso es que no llegamos a controlar este tizón tardío. Y por lo tanto, la recomendación sería siempre tratar de usar algún pesaje. Si dice 100 gramos por 20, entonces poner los 100 gramos. Porque si vamos a usar en cucharas, hemos tenido problemas y sé que vamos a tener problemas porque no todas las cucharas tienen el mismo tamaño. Entonces, cualquiera de estos químicos siempre son dañinos, ¿no? Y los químicos están clasificados en 4 etiquetas: etiquetas roja, amarilla, verde y azul, ¿no? Pero las más peligrosas son, o los más tóxicos son el rojo y el amarillo. La recomendación sería que siempre tratemos de utilizar la etiqueta verde y el azul, porque estos son menos tóxicos, pero sin embargo no quiere decir que estos no son tóxicos. Todos los químicos son tóxicos. Uno. Otro, siempre al aplicar estos químicos hay que tener cuidado. ¿Cuidado en qué? Utilizar una ropa adecuada para hacer la aplicación. ¿Y de qué consta, digamos, esta ropa adecuada? Por lo menos debemos de tener unas botas, un pantalón, aunque viejito, o un overol, si es que no contamos con otra chamarra impermeable, porque una chamarra impermeable es lo ideal, ¿no? Una ropa impermeable, pero lamentablemente en el campo a veces no disponemos, pero por lo menos tiene que ser un overol, una ropa vieja, que solamente utilices solamente durante la aplicación. Una vez que termines la aplicación, tienes que sacarte la ropa, lavar, en otro lado no juntar con la ropa normal y bañarte, ¿no? Aparte de eso, siempre es recomendable utilizar guantes, utilizar una máscara y también lentes. ¿Por qué esto? Porque sabemos que los químicos son tóxicos y hay que tener cuidado, ¿no ve? Y hay que cuidar también a nuestros hijos. Aplicando cada 14 días, sí, hemos tenido un control eficiente y se supone que el rendimiento también va a ser mayor que los vecinos. Incluso están aplicando cada 7 días y hay mayor incidencia de este tizón tardío. ¿Eso por qué? Porque no están aplicando correctamente, no están aplicando con la dosis correcta y tampoco están siguiendo la estrategia, ¿no? Ellos incluso están gastando más plata porque están aplicando más veces, están aplicando puros sistémicos y los sistémicos cuestan más dinero también, entonces están gastando más plata, más tiempo. Resumiendo, si seguimos esta estrategia, un sistémico, un contacto, otro sistémico y otro contacto, o sea, intercalando los productos y utilizando la dosis correcta, el equipo adecuado, yo sé que vamos a poder controlar
y yo sé que vamos a tener mayores rendimientos en cuanto a la producción de papa. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros hemos probado, estamos viendo y mejor todavía vamos a ver en cuanto al rendimiento en el momento de la cosecha, ¿no? Pero sin embargo, en cuanto al follaje, como han visto ustedes, no hay mucha incidencia de esta enfermedad. Yo creo que eso sería la recomendación. Y a veces los productores, no sé cómo será en otros municipios, sin embargo en nuestro municipio no hay mucho interés, pero la única forma de concientizarnos es asistiendo a este tipo de talleres, a estos días de campo, a los cursos de capacitación. Ahí vamos a aprender y si eso aplicamos en el campo, yo sé que nuestra producción va a mejorar y vamos a controlar también el octo, el tizón tardío, ¿no?